Vamos a leer en Primera de Reyes 1. Me dicen amén cuando lo tengan. Primera de Reyes, capítulo 1. Amén. Amén. Dice así: Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: Busquen para mí, señor el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, sunamita, y le trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaida, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que le declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hallaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos, muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: Viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joaida, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Bueno, hasta ahí por ahora. Vemos que el rey, cuando era muy viejo, el rey David,
se aprovecharon de su vejez, se aprovecharon muchas personas de que él estaba desconociendo lo que estaba pasando, ¿no? A su alrededor, porque él estaba viejo y a él lo estaban atendiendo. ¿Y sabe qué me llama la atención en todo esto que recién leímos? Justamente Adonías, que Adonías tuvo como esa ambición de querer lo que el rey tenía, ¿no? Porque el reinado, ¿para quién era? Era para Salomón, no era para Adonías. Y Adonías se aprovechó de eso, de la situación del rey. ¿Para qué? Para, bueno, convencer a los demás, porque es como que hizo un negocio, es como que empezó a caer bien a todas las personas para tener ¿qué? El lugar de privilegio que que tenía Salomón, porque ese lugar no era de Adonías, era de Salomón, porque el rey David ya lo había dicho así, ya lo había determinado, ese lugar era para Salomón, no era para Adonías. Y vemos que muchos se pusieron del lado de Adonías. ¿Por qué? Porque, como digo, fue como un negocio, fue como que empezó a agradar a las otras personas, como comprándolas, tomando como su cariño, su aprecio para que lo apoyaran a él, ¿no? Pero el reinado no era de Adonías, y el reinado era de Salomón. A Salomón se le había determinado que él iba a ser el rey David lo había dicho. ¿Y sabe qué me llama la atención de esto? Que a veces nosotros, y me incluyo, ¿por qué? Porque la palabra primeramente me habló a mí, a veces tomamos esas cosas de querer el lugar de privilegio que tiene la otra persona. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque a veces miramos a la otra persona como que, wow, ese lugar que tiene y lo queremos. Y a mí también me pasó que muchas veces queremos lo que el otro tiene o queremos ese lugar que Dios le dio. Pero ¿sabe cuán difícil es llegar a ese lugar que Dios le dio? ¿Sabe lo que hay que hacer para llegar a ese lugar que Dios nos da? Y sabe que tan solo ser hijos de Dios es un privilegio. Eso es lo que me llama la atención. Que muchas veces no entendemos que ya con ser hijos de Dios tenemos un lugar de privilegio. Ya ser hijo de Dios es un lugar de privilegio porque Él nos escogió y nos ama así cual somos. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque ¿por qué pensamos que el otro tiene un lugar más alto que nosotros? ¿Sabe lo que tuvo que hacer el otro para llegar a ese lugar? ¿Sabe el precio que tuvo que pagar por llegar a ese lugar? Todo lo que viene detrás de eso. ¿Por qué Dios lo puso en ese lugar? ¿Por qué Dios determinó que esa persona iba a ser pastor, diácono, líder? Dios sabe solamente, Dios sabe lo que tuvo que pasar esa persona para llegar a ese lugar. Y le voy a contar un testimonio cortito, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros también tomamos decisiones que no están dentro del plan de Dios. ¿Por qué lo digo? Le voy a contar. ¿Sabe que cuando yo empecé a ir a la iglesia, primero empecé yendo así sirviendo en el comedor? Empecé cocinando y yo decía que eso es lo único que iba a hacer. Yo decía que eso era lo único que iba a hacer. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo bailaba para el mundo, que yo hacía tal cosa y tal cosa. Y yo recuerdo las conversaciones con mi madrina, que siempre me decía, ay, vos tenés que ser, no sé, tenés que cantar, y vos tenés como eso de líder, y qué sé yo. Y yo decía, no, 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 porque para mí yo nunca iba a hacer eso, ¿no? Pero ahí yo digo, nada depende de mí, todo depende del Señor. Yo jamás en mi vida hubiera pensado que yo iba a cantar en la alabanza, que yo iba, mucho menos, ser maestra de escuelita. Porque yo los niños, hasta ese momento no, si tengo 7 hermanos, no, pero sabe que nada depende de nosotros. Si Dios tiene un plan, ese plan se va a cumplir en el nombre de Jesús, porque nada depende de nosotros y eso es lo que yo entendí. Y ahí está el querer como el hacer también, ¿no? Cuando uno quiera algo, va a tener que pagar el precio para tenerlo. El querer como el hacer, ¿verdad? Por eso, cuando yo quiera, ahora que quiero cantar para el Señor, entiendo todo lo que lleva a eso. Entiendo que en lo físico me tengo que cuidar, porque ahora estoy pasando este momento, ¿no? En lo espiritual no tengo que perder mi comunión, porque qué linda esa enseñanza que nos dio el pastor, ¿no? De orar y entregar nuestras cargas, porque si nosotros alabamos al Señor con todas nuestras cargas, le estamos entregando esas cargas al pueblo. Qué linda enseñanza la del pastor, eso de entregar nuestras cargas antes de servir. Y por eso digo, el lugar que tiene cada uno hay que cuidarlo. Y el lugar que tiene cada uno fue decisión de Dios. Y Dios sabe por qué nos puso ahí. No tenemos por qué anhelar el privilegio que tiene el otro, porque nosotros ya tenemos un privilegio. Y el primer privilegio que tenemos es ser hijos de Dios. Eso es lo que yo digo, qué brutal. Porque muchas veces queremos lo que otro tiene y no estamos mirando lo que nosotros tenemos. Yo tengo un montón
levita siendo maestra de escuelita, porque sé que el Señor me miró con esos ojos, me dijo que yo podía hacer esto, como dijo la pastora al principio, yo no voy a tener, el Señor no me va a dar más carga de la que yo pueda soportar, y si el Señor me puso en un lugar es porque sabe que yo voy a poder cumplir con ese lugar, es porque sabe que a pesar de que yo pueda caer en algún momento, yo voy a seguir confiando en Él, porque mis fuerzas no vienen de mí, vienen del Señor. ¿Sí o no? Gloria a Dios, las fuerzas vienen del Señor, no vienen de nosotros. Ahora, vamos a la lectura. Dice así, en el 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró a presencia del rey, y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y Benaya, hijo de Joaida. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gigón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como el rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaya, hijo de Joaida, respondió al rey y dijo, Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, si esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaya, hijo de Joaida, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gigón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba a la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecían que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya había acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra porque tú eres hombre valiente, y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, y a Benaya, hijo de Joaida, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gigón, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, bendito Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías. Qué brutal. Y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió al rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Qué brutal, ¿no? Todo lo que pasa en esta historia, y por eso digo que brutal, porque me sorprendió mucho cómo nosotros a veces tomamos esta personalidad que tiene Adonías, como dije al principio, cómo a veces
quiere el otro, sin saber lo que nosotros tenemos y lo que Dios nos ha dado, sin poder comprenderlo y sin poder apreciarlo como lo deberíamos apreciar. ¿Por qué pensamos que el otro tiene más que nosotros cuando nosotros lo tenemos todo delante de Dios? Tenemos lo que Dios nos da y eso es precioso y eso es bueno y eso es perfecto porque lo que Dios nos da es obra de Él y lo que es obra de Él es perfecto. Y para mí esto me llama la atención porque para mí todo depende de Dios. Todo depende de Dios, hermano. Tu lugar depende de Dios, tu sanación depende de Dios, tu liberación depende de Dios. El lugar que te dio hoy depende de Dios y el lugar que te dará mañana depende de Dios también, porque Dios nos vio. ¿Sabe qué? Hay un versículo que dice que muchos van a llamar a la puerta, pero el Señor les va a decir que no los conoce. Qué brutal ese versículo, ¿no? Y eso es lo que a mí, en mi corazón me dice, que muchos van a entrar, van a llamar a la puerta, pero el Señor les va a decir que no los conoce, algunos. Entonces que estemos preparados para obedecer la voluntad de Dios. Yo decía, yo no quiero que el Señor me desconozca, yo quiero cumplir la voluntad del Señor, yo quiero estar en los planes del Señor. Y yo sé que ahora a mi edad tengo mucho que aprender, siempre lo digo, tengo mucho que aprender y todos tenemos mucho que aprender porque el Señor todos los días nos sorprende, el Señor nos habla en su palabra, o sea, podemos leer una palabra y a las 2 semanas volver a leer esa misma palabra y nos está hablando de otra manera, nos está hablando conforme a la necesidad de nuestro corazón. Y por eso yo digo, qué brutal todo esto que el Señor me dice, porque ¿en qué lugar estoy? A ver, usted se puede examinar, ¿en qué lugar estoy? ¿Estoy cuidando mi lugar? ¿Estoy dándole el aprecio que le debería de dar a mi lugar? Yo me pregunté eso, porque yo también a veces como que flaqueo, a veces como que me pongo mal, pero después digo, Señor, mi fortaleza viene de ti. Y nada va a venir contra mí, Señor, si tú estás conmigo. Y eso es para que lo tome usted y para que lo tome yo también. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece para los hijos de Dios, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de Él viene mi sanidad, de Él viene mi socorro, de Él viene todo. Todo depende de Él. Y mi lugar de privilegio, así como Adonías quería, nadie me lo va a quitar. Mi lugar nadie me lo va a quitar porque Dios me lo dio. Y ese lugar es mío. Y tampoco que no voy a compartir nada. O sea, pues, eso no, no tampoco egoísta. Pero lo que quiero dar a entender es que todo pasa por algo y todo tiene un plan y un propósito de Dios, ¿verdad? Y por eso yo digo gloria a Dios, porque en donde estoy, yo sé que el Señor me puso, y en donde estoy yo ya puedo, siendo un servidor, ya sea que, no sé, limpies la iglesia, vos podés compartir la palabra, vos podés darle una palabra de aliento al otro, ya tenés un lugar de privilegio por ser hijo de Dios, porque así como compartía Norma, tenés una luz que nadie la tiene, tenés una luz que nadie la tiene, esa luz viene de Cristo. Así que gloria a Dios por esta palabra y es lo que yo quería compartir, porque dentro de todo lo que soy, el Señor me da la oportunidad de poder compartir esto a ustedes, porque me habla a mí, me habla y te habla a vos también. Amén. Así que hasta ahí, pastor.